Ok, chicos, siendo las 7:15, bueno, ahora 7:16, vamos a comenzar con la exposición de antebrazo en el curso de anatomía. Mi nombre es Diego Chotarévalo y seré su ponente esta noche. En primer lugar, disculpen por ayer, he tenido problemas familiares y no he podido estar presente para darle la ponencia. Así que comenzando unas apreciaciones, disculpen, ahora sí. He usado dos libros para basarme en anatomía de Gray y del Moore. ¿Por qué? He estado revisando el Testit, pero hay información desactualizada, sobre todo en los compartimientos que más adelante les voy a explicar, tanto anterior y posterior. No solamente he revisado del Gray y del Moore, también he revisado cómo le están enseñando a algunas personas, quizás conozcan Villamedic o Quixmedic, que se preparan para el examen del ENAM. Y he estado revisando los artículos científicos de ellos y todos abarcan la información tanto del Gray, del Moore, y la Target Ruiz, si no me equivoco. Hay que recalcar que el libro que van a llevar ustedes en anatomía del Testit, no me acuerdo de edición de qué año, pero es 1980 y algo, si no me equivoco. Y el de Rubier, que hay algunos profesores que también les gusta usar, la última edición, que es la 11ª, es del 2005. Tanto Gray y del Moore, si no me equivoco bien, la última edición es del 2018 o 2017. Así que tienen una información más actualizada. Una recomendación final es que los que puedan tener un aparato digital, tanto ya sea una tablet, una computadora, una laptop, les sugiero que se descarguen, porque a mí me sirvió bastante el Visual Body de Atlas de Anatomía. Eh, Hay gratis la versión del 2015. Yo he llegado a estudiarlo con eso. Pueden encontrarlo en YouTube. Le he verificado. Ahí hay eh, varios links que lo descargan gratuitamente. Los que pueden, sé que no todos van a llegar a poder, pueden comprarse en la misma página la aplicación, ya sea para dispositivo móvil o para computadora, porque como van a llevar la literatura, el Testit, les va a servir mucho a, a visualizar todo. Otra cosa más es que la información que les voy a dar va a diferir mucho, sobre todo en los compartimientos, de la información de la guía y del Testit. Así que yo les sugiero que estudien información actualizada para el examen del ENAM que van a tener más adelante, para cultura general, para ustedes mismos. Y bueno, no se les puede exigir a los doctores que les van a enseñar que cambien la información por una actualizada y estudien lo que les enseñen solamente para el examen. A ver. Vamos a nombrar primero la osteología, qué huesos componen el antebrazo, cuál es su forma exterior y cómo se llega a explorar. Disculpe, er- error mío. Luego las generalidades tanto de los nervios y arterias que conforman estos compartimientos, los músculos y arterias y nervios, sus recorridos. Ya, veamos huesos. Se va a conformar de dos músculos, tanto el cúbito y el radio. El cúbito se encuentra en una posición medial y el radio en una lateral. Dichos huesos se van a unir por medio de ligamentos. El, ligamentos son variados, tanto en la articulación del codo, ya lo han visto, un ligamento principal que está acá es el que une el cúbito y el radio con el cúbito con la cabeza de radio, que es el ligamento anular, que bueno, no se puede observar acá.
Lo principal, otro es la membrana interósea, que está lleno de agujeros que van a, van a dar recorrido a las arterias, que luego vamos a ver. La cuerda oblicua no tiene una función vital, pero ayuda a contribuir que, igual que la membrana interósea, que estos huesos permanezcan juntos en la acción de pronación y supinación. ¿Qué otra más? ¿Qué hueso se articula con el húmero? Es el cúbito, la escotadura troclear. Acá las generalidades que deben saber es que cada uno de estos van a tener una tuberosidad. ¿Se acuerdan de la tuberosidad del cúbito? Va de inserción al músculo braquial. Y de acá, cada uno de estos huesos va a tener unas apófisis estiloides que van a tener relevancia más adelante. Una cosa más, el tubérculo dorsal del Lister, esto es sumamente importante que lo vamos a tocar, lo van a tocar más en muñeca y más en la mano, porque va a dar, este tubérculo va a separar el músculo extensor largo del pulgar y de los músculos extensor radial largo y corto del carpo. Estos van a tener importancia en la tabaquera anatómica, que vamos a ver más adelante. Continuando, vamos a ver primero el cúbito. El cúbito. Este es un resumen general que tengan. El cúbito se va a formar de tres caras, disculpen. Una cara anterior, una cara posterior y una cara interna. Y a su vez, tres bordes, uno anterior, posterior e interno, digo externo, que este borde también se le denomina borde interóseo porque va a dar inserción a la membrana interósea que va a estar comunicando con el radio. Extremidades, ya saben, extremidad superior y extremidad inferior, o también denominados extremidades proximal y extremidad distal. E igualmente radio. El radio tiene un borde anterior, un borde posterior, pero este va a tener, a diferencia, un borde interno que va a dar a inserción en la membrana interósea. Las caras o superficies, una superficie anterior, una superficie posterior y una superficie lateral. Ya, y acá ha habido dos preguntas. ¿Qué estructuras mantienen unidos al cúbito y al radio durante la pronación y la supinación de la mano? El primero, acá tenemos el ligamento anular. También hay, ayuda en parte la cuerda oblicua y la membrana interósea. Y además, acá hay un ligamento importante que es el disco articular. Antiguamente en el testit le denominaban ligamento triangular, pero esto se ha cambiado. Esto es lo que separa, es el cúbito de los huesos del carpo. Bueno, ya lo vamos a ver más en muñeca y mano. Estos son los huesos del carpo, metacarpo, primeras falanges o falanges proximales, falanges mediales, falanges distales. El pulgar solamente tiene una proximal y una distal, son dos. ¿Qué más? ¿Qué hueso tiene contacto directo con huesos del carpo? Solamente tiene contacto el hueso de radio, porque el hueso del cúbito, la cabeza del cúbito exactamente, está separado por el disco articular o el ligamento, ligamento triangular en la literatura antigua. Ya, vamos a ver arterias general. Como ya han visto en brazo y la región del codo, todos van a venir de la arteria braquial, que se va a bifurcar en la fosa del codo, en la arteria cubital y la arteria radial. Ya. A su vez, estos, por ejemplo, la arteria cubital va a dar dos recurrentes, tanto una recurrente anterior y una recurrente posterior, que estos van a estar separados por el epicóndilo medial. Luego, más abajo,
van a dar irrigación a los músculos cubitales que luego lo vamos a ver. Solamente estos músculos hasta llegar a la región de la mano que va a formar el arco. Muy importante que en una siguiente clase lo vamos a ver. Ahora, la arteria radial. La, ar- la arteria radial también va a dar un ramo recurrente. Estos ramos recurrentes van a formar un plexo arterial muy importante que va a estar en la región posterior. Acá no se ve, por ejemplo, en la aplicación de Visual Body, pero esta pregunta es fija que lo tomen en un examen, en un pasito de anatomía. Les van a pedir ya sea nombrarlos o dibujarlos. La arteria radial va a seguir, va a dar mayor disculpen, irrigación a los nervios, a los músculos laterales, y también va a formar el arco en la mano. Se me olvidaba. Acá tenemos la arteria interiosa común, o también denominada tronco de las interóseas, que a su vez va a dar una interósea anterior y una interósea posterior, que acá lo pueden observar, esta interósea posterior, que se va a anastomosar con la interósea anterior en el agujero que va a tener la membrana interósea. Ambos, la arteria se van a comunicar de nuevo en el tercio distal del cúbito radio. Y a su vez, bueno, va a tener una interósea recurrente que también va a formar el plexo arterial. Ok, las venas. Esto, si no me equivoco, ya lo han visto en la región del codo, pero no está mal repetirlo. Saben que la vena cefálica, la vena basílica van a formar a la vena mediana. Y esto a su vez va a formar, tiene dos diferentes nombres. Vena mediana medial. ¿Qué más? O vena mediana basílica, o la vena mediana lateral, o la vena mediana cefálica. Este es un ejemplo de formación de las venas. Si consultan las imágenes, hay diferente formación. A veces la vena mediana es más lateral o más medial, y estas venas pueden variar un poco, pero lo que siempre se va a mantener es estas venas principales que están señaladas acá. Acá, como se puede ver en anatomía superficial, lo que podemos ver, la vena cefálica, la basílica, van a formar la media mediana, que en este caso va a ser más lateral. Acá va a haber una vena cefálica accesoria, que en este caso sería el de acá. Y acá tenemos las venas cubitales, que en este caso le denominan. En otras literaturas se le sigue llamando vena basílica antebraquial. Continuando, tenemos los nervios generales. ¿Qué nervios van a actuar principalmente en la región del antebrazo? Vamos a tener tres. El nervio mediano, que el nervio cubital, que la irrigación va a ser solamente de dos músculos, va a tener mayor importancia en la mano, que lo vamos a ver. Em, ah, El nervio radial tiene mayor importancia en los nervios, en los músculos del compartimiento posterior, que serían los extensores. El, disculpen, el nervio mediano tiene mayor importancia en el compartimiento anterior, que va a ser los nervios flexores. A ver. Acá podemos ver el nervio mediano, que bueno, ya en brazo lo han visto, que perfora el músculo coracobraquial, va a discurrir, llegando a ser más lateral, va a pasar por delante del epicóndilo lateral, y a esta altura se va a en la fosa del codo lateralmente. Si no me equivoco, era 2 centímetros debajo del pliegue del codo, que se va a dividir en un ramo posterior, que va a ser un ramo motor, que va a ir a inervar a los músculos extensores por la región posterior. El ramo anterior, que este ramo es solamente cutáneo, como podemos ver acá, solamente es sensitivo este ramo. Continuando con el otro nervio,
tenemos al nervio mediano. El nervio mediano se va a encargar, disculpe, de, de no decir casi todos los músculos flexores, eh, y también en la inervación de la mano, que lo vamos a ver en una próxima clase. Además, no solamente la inervación motora, también la inervación sensitiva, como se puede observar acá. Y eso va a tener mu- mm, importancia clínica, que lo vamos a tocar en un próximo tema a más detalle. Acá, el nervio cubital ahora. El nervio cubital en una de las preguntas del pretest, era la respuesta que también va a dar, digo, se va a encargar de la inervación del flexor profundo de los dedos y del cubital anterior, pero en este caso en la literatura del Netter se denomina músculo flexor cubital del carpo. También se va a encargar de la inervación de los músculos de la mano, la parte motora, y la parte sensitiva de la parte más medial de la mano, tanto en la región palmar como en la región dorsal. Ahora, también va a haber un nervio que va a venir del plexo braquial, si no se acuerdan bien, que es el nervio cutáneo antebraquial medial, que este va a tener importancia en el antebrazo porque va a dar una inervación cutánea. ¿En dónde? Acá, en toda la parte medial del antebrazo. Como pueden ver, la inervación del antebrazo la inervación cutánea del antebrazo, disculpe, es muy poca. Solamente está dado por tres. El nervio cutáneo antebraquial, la parte medial del antebrazo, el nervio antebraquial lateral del nervio músculo cutáneo y el nervio superficial del nervio radial. El músculo cutáneo no le he puesto, me he olvidado, disculpen, pero va a enviar una prolongación que se va a encargar de la inervación de la parte lateral del antebrazo. Continuando, vamos a ver regiones del antebrazo que en las literaturas que he usado se va a dividir en la región antebraquial anterior y posterior. También hay otras literaturas que he visto que se va a dividir en una región lateral. A ver, regiones del antebrazo. A ver, el antebraquial anterior y antebraquial posterior. Acá tenemos los dos compartimientos. Se van a dividir por la membrana interósea y por el tabique intermuscular lateral. También hay un tabique intermuscular medial o interno. Este también se denomina tabique intermuscular externo. Lo que difiere del testit y, y el Rubier, digo, lo que difiere del Testut, Rubier, con el Moore y el Gray, es que el tabique intermuscular lateral en el Moore y el Gray se va a conformar o se va a insertar en el borde anterior del radio. En las otras dos literaturas se va a insertar en el borde posterior del radio, ¿sí? Y esto va a ser importante porque va a variar bastante los músculos. Mm, ah, Acá está la fosa cubital. Este es un corte transversal, disculpe por no mencionarlo, al tercio medio del antebrazo. Y el túnel carpo, que lo van a ver en la región de la muñeca, que tiene acá relevancia retináculo flexor, en este caso, que va a dar paso a los tendones de los flexores. Ahora, la región antebraquial anterior, ¿cómo está dividida? Superficialmente y en profundidad se va a dividir dos dedos por debajo del epitrocleo, ¿no? Una línea transversal y a su vez por encima de la cabeza del cúbito, otra línea transversal que estas dos van a ser paralelas. Y bueno, lateralmente son dos líneas verticales que van a unir a estos dos. Es fácilmente apreciable en esta imagen. Luego, estos músculos del compartimiento anterior se va a encargar de estos tres movimientos. Movimiento de la articulación de la muñeca,
¿Se acuerdan el primer tema de generalidades? La abducción, aducción, ah, y tanto la pronación y la supinación, que vamos a ver más adelante. La flexión de los dedos y la pronación, que eso se va a encargar tanto de los flexores, también se denomina músculos flexores, músculos flexores pronadores. Ya, ahora los músculos. Se va a dividir en 3 compartimientos: superficial, medio y profundo. Los superficiales, que se hagan una imagen, es el primer plano. El segundo plano está conformado por un solo músculo y en este caso, en esta imagen, lo divide en 4 planos, pero el plano muscular profundo abarca tanto estos 2 músculos. Ya. El plano, disculpa, el plano muscular superficial. El plano muscular superficial de los músculos flexores tiene la característica que se va a insertar en el epicóndilo medial. Hablando desde de medial a lateral, tenemos el cubital anterior. El cubital anterior va a venir en parte de la cabeza femoral, cabeza humeral, disculpe. También va a tener un poco la inserción en la región olecraniana y parte del borde posterior del cúbito. Luego va a bajar ¿hasta dónde? Hasta el hueso pisiforme, uno de los huesos del carpo, y en parte de la base del quinto metacarpo. Chicos, por favor, apaguen su micrófono, por favor. Okay. A ver. Acá vamos a ver 2 músculos. Primero vamos a ver el palmar menor, ¿sí? Palmar menor o el palmar largo. El palmar menor, palmar largo, igualmente va a venir del epicóndilo medial y va a bajar en un tendón que se va a confundir o va a formar parte de la aponeurosis palmar. Esto es muy importante cuando vayan a diseccionar su cadáver, que probablemente lo vayan a disecar, porque está muy unida a la piel, es difícil separarlo. Y esto se va a confundir con los tendones del músculo superficial de los dedos, que luego lo vamos a ver. Luego, una cosa más. El 15% de la población tiene ausente este músculo. No van a poder verlo porque cuando hacen flexión de la mano, es el tendón que sobresale en la parte media del antebrazo. Hay algunas personas que no tienen este tendón, sino hay un tendón que se sobresale lateralmente y creen que es el palmar menor, pero no, es su palmar mayor. Hay personas que tienen ausente esto. Luego tenemos el palmar mayor. El palmar mayor igualmente va a venir del epicóndilo medial y va a bajar hasta la base del segundo y tercer metacarpiano, acá en estos dos. Este primero, segundo, tercero, entre el segundo y el tercer metacarpiano, la base solamente. Y luego el músculo más lateral del compartimiento anterior superficial es el pronador redondo, que por su propio nombre se va a encargar de la pronación del miembro. Ya. El pronador redondo va a venir de una área supracondilia medial que, que va a hacer también la formación de un tendón común con los otros músculos flexores, o también se le denomina epitrocleares. Bueno, si no se acuerdan, el epicóndilo medial también se denomina epitroclear, ¿no? Ya. El pronador redondo se va a insertar en el radio en su tercio medio. Más de acá, nada más. Ya. Ahora vamos a ver el plano muscular medio. El plano muscular medio se va a encargar solamente, disculpen, un músculo
que la porción húmero-cubital va a venir del epicóndilo medial y va también a insertarse como, acá no se puede ver en la imagen, pero va a agarrar una parte de la apófisis coronoides. Y se va a insertar, como pueden ver, en la base de las falanges medias de la mano. Y como pueden ver, forma una hendidura, no, una herradura, disculpen, que este tendón se les denomina el tendón perforado, porque va a dar pase a los a los tendones, perdón, de flexor profundo de los dedos. En la base de las falanges 2, 3, 4 y 5. Va a pasar por debajo del retináculo flexor. ¿Qué más tienen que saber? Por debajo de este músculo va a pasar, luego lo vamos a repetir, la arteria cubital junto al nervio cubital. Ahí se va el otro origen, disculpen, se me olvidaba, es el borde anterior del radio, ¿sí? Pero recuerden que no se va a insertar en la membrana interósea. ¿Por qué? Porque debajo de este músculo va a estar el flexor profundo de los dedos. Ya. El flexor, acá tenemos el plano muscular profundo, se va a encargar de 3 músculos. El flexor profundo de los dedos va a venir del cúbito, tanto de la parte anterior como su parte medial. El cúbito, su parte proximal, ¿sí? Además, se va a originar, su segundo origen es en el parte de la membrana interósea, la parte medial que pertenece al cúbito, ¿sí? Traten de dividir la membrana interósea en una parte medial y una parte lateral o perteneciente al radio. Luego, estos van a bajar con tendones que se van a dirigir a los dedos 2, 3, 4 y 5, que van a ir a insertarse en las falanges distales o a las terceras falanges en la base, ¿no? Y van a perforar el tendón de los flexores. Estos tendones se denominan los tendones perforantes, a diferencia de los otros que son los tendones perforados. También van a pasar por debajo del retináculo flexor. Luego, el flexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar va a tener un origen también en la parte de la membrana interósea. El tercio distal de radio va a tener una inserción en el borde anterior y tanto la superficie anterior también. Y va a llegar hasta la base de la falange distal del dedo pulgar. El pronador cuadrado, si no me equivoco, no. Bueno, el pronador cuadrado, bueno, acá voy a usar esta imagen, va a insertarse en el tercio distal tanto del cúbito y del radio, ¿sí? Acá, para que recuerden la supinación y la pronación, qué músculos están involucrados. Los músculos que están involucrados en la pronación van a ser 2 principalmente, que es el pronador redondo y el pronador cuadrado, que tienen el mismo nombre. A ver, y se van a encargar de la pronación. Si se acuerdan, la supinación significa en posición anatómica la palmas hacia adelante. La pronación, las palmas, la región dorsal de la mano hacia adelante. Ahora, en la supinación se va a encargar disculpen, se me olvidaba. En esta literatura solamente están tomando pronación 2 músculos, pero en el testín menciona que también el cubital anterior se va a encargar de la pronación. Es un músculo accesorio de la pronación. E igualmente acá hay un músculo accesorio en la supinación, aparte del supinador corto y el bíceps braquial, que ya lo han visto, se va a encontrar el supinador largo. El supinador largo, que bueno, ya lo vamos a ver, también es el músculo accesorio encargado de la supinación. A ver. Continuando, una vista de la irrigación.
En el compartimiento anterior vamos a tener tres arterias principalmente. La arteria radial, cubital y la interosa anterior. Ya. Primero vamos a hablar de la arteria radial. La arteria radial se va a dividir de la arteria braquial, va a dar una arteria recurrente. En sus 2/3 medios de la arteria radial va a estar debajo del supinador largo. El supinador largo, como pueden observar acá, está jalado por una pinza para ver, verlo mejor a la arteria. A partir de los 2/3 finales, como se puede observar, no, el tercio medio, disculpen, en el tercio medio va a discurrir junto a la rama profunda, no, la rama superficial del nervio radial. ¿Se acuerdan que hemos visto que el nervio radial se divide en una rama superficial que va a ir a la inervación cutánea y una rama profunda que iba a ir a la inervación motora del compartimiento posterior o los músculos extensores? Volviendo a la arteria radial, acá en el tercio final, junto a la muñeca, se va a ubicar entre el tendón del supinador largo y el tendón del flexor largo del pulgar. ¿Por qué es importante esto? Porque acá es el canal del pulso. El canal del pulso, que lo van a volver a tocar en muñeca, es donde el mismo nombre para medir el pulso. Y de acá, nada más. Las ramas. Las ramas, tenemos la arteria recurrente radial, que va a formar el plexo arterial en la región olecraniana, que es la región posterior al codo. De acá va a seguir la arteria hasta la mano, que va a tomar una posición más posterior, pero va a enviar una rama, que ya lo vamos a ver en la mano, que va a formar el arco venoso de la región palmar. Ahora, veamos la, la arteria cubital. La arteria cubital, igualmente viene la arteria humeral, va a discurrir por el músculo, por encima del músculo profundo de los dedos, por debajo del músculo superficial de los dedos, como pueden observar. Músculo superficial, pasa por debajo del superficial, debajo también del pronador redondo, como se puede observar acá. Luego discurre en una porción medial y luego se vuelve más lateral y se va a encontrar junto al nervio, nervio cubital y van a discurrir hasta llegar a la región de la muñeca. Lo que deben acordarse que la arteria radial no se va a poder observar. ¿Por qué? Porque esto va a estar cubierto por el cubital anterior. Ya. Ahora vamos a ver la arteria interósea, la interósea anterior. Como hemos visto, acá la arteria cubital va a dar un tronco, el tronco de las interóseas, que va a dar un tronco, un interósea anterior y una interósea posterior. La interósea anterior va a discurrir junto al nervio al nervio interóseo, que lo vamos a ver luego. Un segundo. Ya. Disculpen, disculpen. Está fallando un poco mi internet. A ver, ya. Ya hemos visto el interóseo anterior. Ahora vamos a ver la inervación profunda. Inervación profunda por tres nervios, ¿no? El nervio mediano, en este caso, que va a tener vital importancia en esta parte. El nervio cubital y el nervio radial. El cubital va a dar inervación tanto al flexor profundo de los dedos y el cubital anterior. El nervio mediano se va a encargar de la inervación motora de la mayoría de los músculos flexores.
el nervio radial se va a encargar de... tiene dos funciones, porque tiene dos ramos. El ramo profundo va a dar más que todo a los nervios extensores, pero va a inervar al pronador redondo en parte. El ramo superficial se va a encargar de la inervación superficial en esa región, como hemos visto anteriormente. De acá tienen que acordarse que el nervio radial va a discurrir por encima, y su ramo superficial, obviamente, por encima del músculo supinador y por debajo, claro, por debajo del supinador largo. El ramo profundo, luego lo vamos a ver en el compartimiento posterior. También el nervio cubital va a perforar, no va a perforar, sino va a pasar por debajo del pronador redondo y va a discurrir, disculpen, el nervio mediano va a discurrir por encima de los flexores profundos de los dedos. El nervio radial viene por detrás, cuando han visto la fosa del codo, por detrás del epicóndilo medial. Va a pasar del músculo superficial por debajo y comienza en parte profundo hasta llegar a ser más superficial. Y va a estar cubierto por el músculo cubital anterior. Disculpen un segundo. Ya. Continuando, acá podemos observarlo mejor. Tenemos una vista completa de los nervios radial, como les he dicho, por debajo del supinador largo y va a continuarse, va a discurrir junto a la arteria radial. El nervio mediano, que está por debajo del músculo flexor superficial de los dedos, y igualmente con el nervio cubital. El nervio cubital va a continuarse, no, va a discurrir junto a la arteria radial. Acá es una vista cuando se ha diseccionado el músculo superficial de los dedos. Vamos a ver la región antebraquial posterior. La región antebraquial posterior va a tener los mismos límites que la región antebraquial anterior. Volvemos igualmente 2 dedos por encima del epitrócleo. Sí, tienen el mismo, tanto arriba como abajo. Abajo, la parte más elevada del cúbito. Por los lados, una línea, la parte medial, una línea lateral que va desde la epitróclea hasta el apófisis estiloides del rax y del cúbito, perdón. E igualmente el músculo de radio, ¿no? Ahora, los movimientos del compartimiento posterior van a ser 3. E igualmente la articulación de la muñeca, extensión de los dedos y del pulgar, y encargados de la supinación. ¿Por qué músculos? Supinador corto, supinador largo. Ahora, el plano muscular superficial. El plano muscular superficial del compartimiento posterior va a estar encargado del supinador largo, primer radial, segundo radial, extensor de los dedos, extensor del dedo meñique, extensor cubital del carpo, o también denominado cubital posterior, y el anconio. Viendo uno por uno, vamos a ver el supinador largo, o en la literatura también se le conoce como brachioradial. Va a tener una región, un origen, perdón, supracondilio, en parte del músculo del húmero, y en parte de la región supracondilia lateral, ¿sí? Va a bajar hasta la superficie lateral de radio, exactamente en la apófisis estiloide se va a insertar. Ya. Luego tenemos al extensor radial del carpo, que es esta, extensor radial del carpo, o también denominado primer radial.
está por debajo del supinador largo. Acá debería estar el supinador largo, luego sigue el, el extensor radio del carpo o primer radial. Va a discurrir hasta llegar a la superficie dorsal de la mano. ¿Dónde exactamente? En la base del segundo metacarpiano. Luego tenemos al segundo radial o extensor radial corto del carpo. Va a tener un origen en el epicóndilo lateral, en la base del epicóndilo lateral, y va a discurrir hasta la base del tercer metacarpiano. Luego tenemos el extensor de los dedos. El extensor de los dedos, como hemos visto el flexor superficial de los dedos y el superficial profundo de los dedos, se va a encargar de los dedos 2, 3, 4 y 5. Y a diferencia, solamente aquí va a haber un extensor que se van a unir. Disculpen. Va a ir a la falange medial y a la falange distal, ¿no? Luego, junto a esto, que incluso se puede confundir en la disección, tenemos al extensor del dedo meñique. El extensor del dedo meñique que se va a juntar en un tendón común en el epicóndilo lateral hasta bajar hasta el segundo y tercer falange distal del dedo meñique. También tenemos al extensor cubital del carpo o cubital posterior. El cubital posterior va a venir también un tendón común junto al extensor del meñique y extensor de los dedos. ¿Hasta dónde? Hasta la base del quinto metacarpiano, ¿no? Acá mismo. Todos estos músculos van a estar inervados. Bueno, ya lo vamos a ver por el nervio radial. A ver. Luego tenemos al anconio. Acá está el anconio. El anconio va a tener un origen supracondilio lateral y se va a insertar en la región olecraniana, en la parte posterior, ¿no? Y va a estar más cerca a la superficie, a la superficie posterior del cúbito. Acá tenemos una imagen del néter. Tenemos el músculo extensor radial largo del carpo, primer radial. Acá se va a insertar. El segundo radial, extensor de los dedos, junto al extensor del dedo meñique. Solamente acá hay un extensor, a diferencia de los flexores, que va a haber un flexor superficial y un flexor profundo. Y tenemos el extensor cubital del carpo. Continuando, tenemos la capa muscular profunda, que va a haber 5 músculos. Estos 5 músculos, primero tenemos al supinador corto, que es el de acá. El supinador corto va a tener 2 orígenes, una cabeza, un origen humeral y un origen cubital. El origen humeral está por debajo del cúbito y el origen cubital va a estar cerca al borde externo del cúbito por debajo de la membrana interósea y se va a insertar en parte del tubérculo, perdón, de la tuberosidad de radio, en parte del tercio proximal del radio y en toda su superficie lateral y posterior, como se puede observar en la imagen. Luego tenemos el abductor largo del pulgar, que es el de acá. El abductor largo del pulgar va a tener un origen en el tercio medio de la superficie posterior del cúbito. Va a dirigirse a insertarse en la cara lateral de la base del primer metacarpiano, que es acá. ¿Sí? Ahora tenemos el extensor corto del pulgar. El extensor corto del pulgar
se va a originar en casi el tercio, parte del tercio final y un poco de la membrana interósea del radio. Y va a discurrir igualmente junto al abductor largo del pulgar. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en la base del segundo, digo, de la primera falange, ¿no? Ahora, acá es la formación de la tabaquera anatómica, eh, que lo van a ver bastante en el test-it. ¿Por qué es importante? Porque esto va a dar la separación del tubérculo que hemos visto de radio, va a separar el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar de el extensor largo del pulgar. Y el extensor largo del pulgar, a diferencia del extensor corto, que es en la base de la primera falange, va a ir hasta la base de la tercera falange. ¿Dónde va a ser su origen? Parte del tercio medio y principio del tercio distal de la superficie posterior del cúbito, igualmente la membrana interósea, hasta llegar hasta la base, y su inserción es la base de la falange distal. Ahora tenemos el extensor del dedo índice, ¿sí? El extensor del dedo índice. Se va a originar en la superficie posterior del cúbito y parte de la membrana interósea y va a llegar hasta la base de la primera falange o la falange proximal. ¿De dónde? Del segundo dedo. Es vital que conozcan tanto origen, inserciones y los compartimientos de los músculos, porque esto les gusta tomar bastante a los doctores, al menos en la universidad. Y es fijo que les hagan dibujar o les hagan decirlo en orden de compartimientos, tanto los músculos. ¿Se acuerdan cuando les dije que había un plexo anastomótico acá? Que parece en realidad un bikini. En un pasito que me tocó hacerlo, de miembro superior, nos hicieron dibujar todo esto y con cómo se llamaban cada arterias. Así que esto es fijo, porque también en años anteriores han tomado esto. Acá podemos ver todos los músculos, tanto los superficiales, el primer radial, el segundo radial, el extensor, perdón, el supinador largo, el primer radial, segundo radial, el extensor del dedo meñique, extensor de los dedos, extensor cubital del carpo o cubital posterior. Bueno, acá se puede observar el cubital anterior, que va a conformar el compartimiento anterior. Y acá está el anconio. Acá tenemos el retináculo extensor que va a pasar debajo de los extensores. Esto va a tener mucha relevancia en el tema de muñeca. Diseccionando estos músculos, vamos a encontrar las arterias recurrentes. ¿Se acuerdan la interósea posterior? Que va a venir del tronco de las interóseas. Va a encargarse principalmente de toda la irrigación de estos músculos, ¿no? Y tenemos acá el nervio interóseo posterior. Y esto es importante porque se va a encargar. Pero, ¿de dónde viene ese interóseo posterior? Va a ser una rama del nervio radial. Y ahorita vamos a verlo. Pero antes de eso vamos a ver la irrigación. La irrigación del compartimiento posterior se va a encargar de dos arterias. ¿Por qué de dos arterias? Porque la interosa anterior va a dar algunas ramas que va a perforar la membrana de las interóseas hasta llegar hasta el extensor. Así que no solamente irriga al compartimiento anterior, sino también al músculo, el extensor de los dedos, ¿no? Pero los demás músculos van a ser irrigados por la arteria interósea posterior, que se puede observar acá. Esta es una visión anterior, ¿se acuerdan? Acá tenemos la arteria cubital, que va a dar el tronco de las interóseas, o también denominada interósea común.
que va a dar la interósea anterior y la interósea posterior. La interósea posterior, que se continúa acá, va a discurrir hasta llegar a la región de la mano, que va acá a formar el arco de la región dorsal, ¿no? De la mano, que ya en el tema de la mano lo vamos a ver. ¿Qué más? Acá se puede observar más la interosa posterior, una rama recurrente que se va a continuar acá formando el plexo arterial de la región olecraniana. Inervación, principalmente del nervio radial. Acá el nervio radial, si se acuerdan, en la región olecraniana, perdón, en el compartimiento anterior, va a dar dos ramos, un ramo superficial que es cutáneo y un ramo profundo. El ramo profundo va a pasar por las dos cabezas del supinador corto, va a continuar, discurrir por debajo del extensor, va a inervar todos estos músculos, va en su tercio medio el antebrazo posterior, se va a encontrar con la interósea posterior. Este ramo, que es el ramo profundo, a esta altura se va a denominar interósea posterior. ¿Y qué músculo se va a encargar de la interósea posterior? ¿Qué va a inervar estos músculos? Exactamente un ramo de la interósea posterior, que es continuación del ramo profundo, es todo. Extensor de los dedos, extensor del dedo meñique, extensor cubital del carpo, el anconio, pero el anconio va a recibir, esto me olvidé decirlos, una inervación de radial, pero en la parte, disculpe, una rama antes de llegar a la fosa del cúbito. La misma rama que va a atravesar el tríceps braquial, que me imagino que lo han visto, va a inervar el anconio. Acá tenemos otra imagen del nervio radial que va a llegar a ser más superficial. ¿Por qué? Porque a esta altura que va a pasar por debajo del extensor de los dedos, también va a pasar por debajo de estos dos músculos, pero va a pasar por debajo de estos dos hasta acá. Bueno, acá no se puede ver, pero acá he puesto una imagen que se va a encargar de la inervación motora y cutánea de la región dorsal de la mano. Se va a hacer más superficial a esta altura. Mencionando un poco de clínico, va a haber dos fracturas que bueno, hay muchas fracturas como para dando un tema completo, pero hay algo que deben recordar, que si bien se fractura el hueso cubital, va a verse afectado el hueso radial. E igualmente, si es afectado el hueso radial, va a ser afectado el hueso cubital. ¿Por qué? Porque la cantidad de ligamentos que va a haber entre ellos, además de la membrana interósea, va a hacer que toda fuerza que se produzca o se reciba, va a afectar al otro músculo, ¿no? Dos fracturas que, que deben recordar como ejemplo solamente es de Montiglio y Galicia. El Montiglio perdón, se encarga de una fractura ulnar en la parte proximal, y cuando se da una fractura en el hueso cubital, va a haber una luxación en el hueso radial. Y su diferencia con el Galici es que cuando se da una fractura en el hueso radial, exactamente en el tercio distal, va a haber una luxación del cúbito. Y en la mnemotecnia, para que se acuerden, es Mugler. Y eso sería todo, chicos, por hoy.